¿Por qué alguien admitiría un crimen que jamás cometió? A comienzos del año 1515, incluso la simple amenaza de la doncella de hierro llevó a cientos de personas a confesar cualquier cosa con tal de evitarla. Pero, ¿realmente funcionaba la tortura o simplemente producía más víctimas destruidas? Veamos 20 métodos de tortura medievales y descubramos si la verdad es incluso peor que las historias que conoces. Empezaremos con el número 20, el potro. Olvídate de la sutileza. Este artefacto era una destrucción lenta y consciente del cuerpo humano. Te ataban, fijando las muñecas y los tobillos en extremos opuestos de un enorme armazón de madera. Luego el verdugo comenzaba a girar las manivelas, nunca deprisa, siempre avanzando pulgada a pulgada en una agonía insoportable. Los ligamentos se rompían como cuerdas empapadas, los hombros salían de su sitio, las caderas se abrían y las costillas se doblaban hasta partirse. Lo que oías no eran solo tus huesos, era tu cuerpo entero deshaciéndose. La pérdida de sangre era mínima, pero el dolor rozaba lo bíblico. Lo que más aterraba a la gente era que el torturador podía detenerse cuando quisiera, y luego empezar de nuevo. Confesar, callarse, no importaba. Tarde o temprano hablarías, o seguirían estirándote hasta que la piel se abriera y tu cuerpo se alargara varios centímetros. Guy Fawkes sufrió el potro en el año 1606. Después quedó tan destrozado que su propia firma se convirtió en un garabato tembloroso. Lo peor de todo es que el potro no siempre mataba de inmediato, lo que significaba que podías recuperar la conciencia justo a tiempo para otra ronda. Ahora, en el número 19, el collar de púas. No era simplemente un collar. Era una llave de estrangulamiento salida del infierno medieval. El collar de púas era un pesado aro de hierro forrado con dientes metálicos que apuntaban hacia adentro, de 1 o 2 centímetros de largo, diseñados para clavarse en la garganta, la mandíbula y la base del cráneo. Una vez cerrado, incluso el movimiento más leve, a veces solo respirar, hacía que las púas se hundieran más. Las víctimas no podían tumbarse sin que los pinchos perforaran su cuello. Dormir, ni pensarlo. Tras unos días, las infecciones se extendían por las heridas. La pérdida constante de sangre las debilitaba, y sus mentes solían quebrarse antes que sus cuerpos. Algunos registros de la Alemania del siglo XV mencionan prisioneros que llevaron estos collares durante semanas, retirándolos solo durante los interrogatorios, cuando el dolor alcanzaba su punto máximo. A veces, los encadenaban a muros o los dejaban de pie en cepos públicos para que la multitud los ridiculizara, sumando humillación a la agonía. No siempre mataba de inmediato, y eso era deliberado. No morías rápido, simplemente deseabas hacerlo. Ahora, en el número 18, la hija del carroñero. En vez de estirarte, esta pesadilla te doblaba por la mitad hasta que parecía que tu cuerpo iba a partirse. Creada en la Inglaterra del siglo XVI bajo Enrique VIII, la hija del carroñero era una estructura de hierro con forma de A. Los prisioneros eran obligados a ponerse en cuclillas, con las rodillas pegadas al pecho, la cabeza inclinada hacia adelante y los brazos inmovilizados. Luego la estructura se cerraba. La presión aplastante comprimía los pulmones hasta dejar solo respiraciones mínimas que dolían como cuchilladas. Empujaba la sangre hacia la cabeza hasta que los ojos se abultaban y las hemorragias nasales corrían, y provocaba espasmos musculares insoportables. Tras horas, o a veces días, los prisioneros se desmayaban, solo para despertar en un tormento aún más intenso. Los torturadores la preferían porque no rompía huesos,
sino todo lo que había dentro. Los cronistas cuentan que algunos prisioneros nobles de la Torre de Londres se desplomaban en cuestión de minutos. En algunos casos, los vasos sanguíneos estallaban bajo la piel, dejando los rostros de un morado casi negro. Era el reverso retorcido del potro. No desgarraba nada hacia afuera, sino que compactaba todo en una esfera de dolor. Sobrevivir significaba vivir con músculos desgarrados y daños permanentes en las articulaciones. Ahora, en el número 17, la hoguera. Era algo más que llamas. Era espectáculo, temor y muerte lenta al mismo tiempo. La hoguera se utilizó por toda Europa medieval para castigar herejía, brujería, traición e incluso delitos morales, como la sodomía. Multitudes de miles de personas se reunían en las plazas, a veces pagando por un buen sitio. La víctima era encadenada a un poste, con leña verde amontonada alrededor para que el fuego ardiera despacio, prolongando el sufrimiento. Los verdugos solían añadir brea o pez para crear un humo sofocante antes de que las llamas tocaran la piel. Durante las persecuciones marianas en Inglaterra, entre los años 1555 y 1558, más de 280 protestantes fueron quemados, algunos sobreviviendo más de media hora entre las llamas. En regiones de Alemania y Francia, podían estrangular primero al condenado, pero en muchos lugares ardían vivos de principio a fin. Los cronistas describen piel ampollada, cabellos en llamas y ojos que estallaban por el calor extremo. El olor perseguía a los testigos durante toda la vida. Para los gobernantes no era solo castigo, sino teatro político, un mensaje grabado a fuego en la mente de cualquiera que pensara desafiar a la corona o a la iglesia. Y ahora pasamos al número 16. En la Inglaterra y Francia medievales, el peine fuerte y duro destrozaba cuerpos y espíritus por igual. Usado sobre todo contra acusados que se negaban a declarar, explotaba un vacío legal. Sin una declaración, no había condena, lo que permitía que las propiedades quedaran en manos de la familia. Las víctimas eran tendidas desnudas en el suelo, con una tabla apoyada sobre el pecho. Pesos, primero piedras, luego hierro pesado, se añadían capa tras capa. La presión creciente partía costillas como ramitas, colapsaba los pulmones y hacía que los ojos sobresalieran. Algunos soportaban esto durante días, cada respiración una batalla bajo cientos de kilos. En 1586, Margaret Clitheroe, una mártir católica, murió bajo más de 300 kilos de piedra por ocultar sacerdotes. En Salem, en el año 1692, Giles Corey fue prensado durante 2 días por negarse a declarar ante las acusaciones de brujería. Sus últimas palabras fueron simplemente «más peso». La compresión era tortura disfrazada de proceso legal, una mezcla calculada de dolor, vergüenza y castigo psicológico. Ahora, en el número 15, las tenazas de cocodrilo. Si eras declarado culpable de traición en la Europa tardo-medieval, tu ejecución no tenía como único objetivo acabar con tu vida. También buscaba convertirte en una advertencia pública. Las tenazas de cocodrilo eran pinzas de hierro forjadas con 4 o más mandíbulas dentadas, diseñadas para imitar la boca de un cocodrilo, calentadas hasta quedar al rojo vivo, más de 600 grados Celsius, se cerraban sobre los dedos, los pies o, aún peor, los genitales de la víctima. Los dientes cerrados no solo perforaban, sino que se hundían profundamente, arrancando carne y aplastando hueso con un solo giro brutal. Documentadas por primera vez en la Francia del siglo XVI para castigar a los regicidas, herramientas similares aparecieron más tarde
en Alemania e Italia contra traidores y criminales sexuales. Un caso conocido de 1593 fue el de François Ravaillac, el asesino del rey Enrique IV de Francia. Antes de ser ejecutado por descuartizamiento, su piel fue arrancada con pinzas al rojo vivo, ante la vista de todos. El objetivo no era solo el dolor, sino el espectáculo. Los espectadores podían oír el chisporroteo de la carne quemada y los gritos del condenado, elevándose por encima de los golpes del verdugo. Ahora, en el número 14, el estrapado. Si la tortura medieval tuviera un sonido característico, el estrapado produciría el desagradable desgarro de ligamentos partiéndose. Mencionado por primera vez durante la Inquisición española a finales del siglo XV, pronto se convirtió en un método estándar de interrogatorio por toda Europa. Los brazos de la víctima se ataban a la espalda, y luego una cuerda pasada por las muñecas se levantaba por encima de una viga. Con una caída repentina, todo el peso del cuerpo tiraba de los hombros hasta sacarlos de su sitio, a menudo en la primera caída. Algunas variantes añadían sacudidas violentas en el aire o pesos atados a los tobillos para intensificar el tormento. Registros de Roma de la década de 1590 describen a prisioneros desmayándose en cuestión de minutos, solo para ser reanimados y levantados de nuevo hasta que los huesos asomaran por la piel. El dolor podía ser tan extremo que causaba parálisis o muerte por shock. El estrapado no se escondía en sótanos. En Florencia, la Piazza de la Signoria se convirtió en un escenario para estas elevaciones públicas, donde la multitud observaba cómo se desgarraban los hombros mientras los acusados gritaban confesiones. Ahora, en el número 13, el Brancs. Si crees que los castigos medievales trataban únicamente de sangre y huesos, rotos, piénsalo dos veces. El Brancs, también llamado la brida de la regañona, demostraba que el tormento psicológico podía ser igual de devastador. Surgido en Escocia en el siglo XVI, se dirigía contra mujeres acusadas de chismorrear, difamar o reprender a sus maridos. Este aparato era una jaula de hierro colocada sobre la cabeza con una placa plana de metal, o mordaza, forzada dentro de la boca. Esta placa a veces llevaba púas o bordes afilados, destinados a cortar la lengua o las mejillas si la mujer intentaba hablar. La humillación pública era el arma real. Las víctimas eran obligadas a desfilar por el pueblo mientras el metal tintineaba, y la multitud las insultaba y les arrojaba basura. Registros de Newcastle en 1650 mencionan mujeres encadenadas a un poste del mercado durante horas bajo la lluvia o en vientos helados. Rara vez causaba la muerte, pero el daño emocional, sumado a las heridas desfigurantes dentro de la boca, podía durar toda la vida. En muchas localidades, el Brancs se convirtió en un símbolo de advertencia. Habla demasiado, y quizás no vuelvas a hablar bien jamás. Ahora, en el número 12, el garrote. El garrote era una ejecución por estrangulación lenta, con un giro especialmente cruel. Originado en la España medieval y utilizado hasta finales del siglo XIX, consistía en una silla resistente y un collar de hierro fijado a un poste. El condenado se sentaba y el collar se cerraba alrededor del cuello. Un tornillo o palanca en la parte trasera se giraba poco a poco, empujando un perno metálico contra la columna o la garganta. Los primeros modelos buscaban una asfixia pura. La víctima se convulsionaba durante minutos antes de morir. Versiones posteriores, comunes en España entre los siglos XVII y XIX, añadían una punta afilada que rompía las vértebras cervicales al apretar el tornillo. Se utilizaba para delitos que iban desde la traición
hasta el asesinato. En 1820, España incluso ejecutó por garrote al primer ministro Rafael del Riego por rebelión. Los garrotes públicos atraían a miles de personas, pero resultaban sorprendentemente silenciosos en comparación con ahorcamientos o hogueras. El horror psicológico provenía de la postura tranquila. El condenado sentado, sintiendo el metal apretarse, sabiendo que la siguiente vuelta podía ahogarlo lentamente o partirle el cuello de una sola vez. Ahora, en el número 11, la picota y los cepos. La picota y los cepos eran más que simples herramientas de escarnio público. Eran dispositivos de tortura lenta y agotadora que podían dejar lisiado o matar. Usados en toda Europa desde el siglo XIII hasta el XIX, estos marcos de madera inmovilizaban la cabeza, las manos o los pies durante largas horas, a veces días enteros. En una plaza concurrida, el prisionero quedaba totalmente expuesto. Las multitudes arrojaban comida podrida, estiércol, piedras e incluso líquidos hirviendo. Se partían dientes, se fracturaban huesos, se dañaban ojos de forma permanente. En Londres, en 1623, un hombre acusado de fraude murió en la picota cuando una piedra le destrozó el cráneo. En la América colonial, días de frío extremo o calor abrasador terminaron provocando congelación, golpes de calor y lesiones crónicas en las articulaciones. Las víctimas no podían comer, beber ni protegerse de los animales callejeros. Algunos relatos incluso describen perros vagabundos atacando a los prisioneros indefensos. Las autoridades insistían en que era justicia no letal. En realidad, la supervivencia dependía por completo del estado de ánimo de la multitud. A menudo, el castigo verdadero no eran las horas atrapado en la madera, sino la violencia que venía con ello. Ahora, en el número 10, la tortura del ataúd. La tortura del ataúd era exactamente lo que su nombre sugería. Una jaula de hierro con forma de silueta humana, a veces apenas más grande que el propio cuerpo de la víctima. Usada en la Alemania, Francia e Inglaterra medievales, los condenados eran desnudados, encerrados dentro y colgados en plazas públicas. Si la intención era la muerte, se les dejaba allí hasta morir de hambre, deshidratación o frío. En casos más crueles, los verdugos los cubrían con miel para atraer insectos. Moscas, avispas e incluso ratas se alimentaban de ellos durante días. Escritores de los siglos XIV y XV describen cuerpos balanceándose en estas jaulas durante semanas, sirviendo tanto de castigo como de advertencia. La imagen, huesos sobresalientes, carne en descomposición, estaba pensada para quedar grabada en la mente de cualquiera que considerara cometer crímenes similares. El ataúd no estaba diseñado para un final rápido. Su propósito era convertir a una persona en una exhibición pública lenta, grotesca y llena de sufrimiento. Ahora pasamos al número 9, el destrozador de rodillas. El destrozador de rodillas era cualquier cosa menos sutil. Imagina dos placas metálicas enfrentadas, cada una equipada con entre 3 y 20 púas, colocadas alrededor de la rodilla y apretadas hasta que la articulación se destrozara. Surgido en el siglo XVI, se convirtió en una herramienta favorita de la Inquisición española y más tarde apareció en Italia, Francia y los estados alemanes. No estaba pensado para matar. Su verdadero propósito era mutilar. A medida que las púas se hundían, fracturaban la rótula, arrancaban tendones y reducían el cartílago a pulpa. Las víctimas quedaban a menudo discapacitadas para siempre, obligadas a arrastrarse en lugar de caminar. En casos más duros,
Los torturadores lo aplicaban en codos o espinillas para aumentar el tormento. Relatos históricos describen interrogatorios en los que ambas rodillas eran destruidas antes siquiera de comenzar las preguntas, garantizando que la fuga fuera imposible. Un registro francés de 1620 menciona a un ladrón cuyas rodillas quedaron como sacos de grava tras 3 vueltas del tornillo. Ninguna herida de batalla era tan precisa. Esto era destrucción deliberada de la movilidad, asegurando una vida entera de dolor. Ahora, en el número 8, el embreado y quemado. Si la hoguera representaba el infierno puro, embrear y quemar era ese mismo infierno adherido a la piel. El castigo comenzaba en el mar. Piratas, amotinados y desertores lo enfrentaban como advertencia aterradora para los demás. Primero, la víctima era desnudada y atada a un mástil o poste. Luego venía la brea hirviendo, calentada a más de 200 grados Celsius, vertida o aplicada directamente sobre la piel desnuda. La brea no solo quemaba, se adhería, atrapando el calor y creando ampollas negras y profundas. Por último, la víctima era incendiada, convertida en una antorcha viviente. En algunas ejecuciones navales, el cuerpo quedaba allí, humeante, como advertencia para el resto de la tripulación. Registros de la Inglaterra del siglo XVII describen a marineros obligados a presenciar todo el proceso, mientras el olor a carne quemada se mezclaba con el hedor de la pez. A diferencia de métodos más rápidos de ejecución, este era lento, teatral e inevitable. Una sentencia diseñada tanto para provocar terror como para castigar. Era espectáculo, y un mensaje grabado en llamas. Ahora, en el número 7, los tornillos para pulgares. Olvida las ejecuciones elaboradas. Los tornillos para pulgares eran la tortura reducida al tamaño de un pequeño broche. Este compacto aparato de hierro se sujetaba alrededor de los dedos o los pulgares y se apretaba con un tornillo. Cada giro hundía el metal más y más, aplastando hueso, partiendo uñas y desgarrando piel. Aparecidos en la Europa del siglo XVI, fueron utilizados por inquisidores, carceleros e incluso piratas durante interrogatorios. Durante los juicios por brujería en Escocia, las manos de las víctimas quedaban tan destrozadas que no podían sostener una pluma para firmar su confesión. Una simple X temblorosa se consideraba suficiente. Algunas variantes se aplicaban a los dedos de los pies, convirtiendo incluso el acto de ponerse de pie en un tormento. Otras incluían púas internas, haciendo que cada giro fuese una mezcla de presión y perforación. Un torturador experto podía prolongar la agonía durante horas, solo el dolor suficiente para mutilar sin matar. Registros carcelarios de Alemania en la década de 1620 describen a ladrones suplicando que los llevaran al patíbulo, en lugar de soportar otra sesión. Los tornillos para pulgares no buscaban rapidez, buscaban destruir a una persona poco a poco, hasta que entregara la información exigida. Ahora, en el número 6, la silla de clavos. A simple vista, parecía una silla de madera corriente, hasta que uno veía los cientos de clavos de hierro que cubrían cada centímetro. El asiento, el respaldo, los reposabrazos e incluso el reposapiés. Las víctimas eran desnudadas y atadas, de modo que su propio peso hacía que los clavos se hundieran en la carne. Las versiones más antiguas datan de la Alemania del siglo XV, y algunos modelos tenían más de 1500 puntos afilados. A menudo se calentaban al rojo vivo antes de sentar al prisionero, convirtiendo la tortura en una mezcla de empalamiento y quemaduras. Los verdugos la utilizaban durante horas, a veces días. Fuertes correas de cuero
impedían a la víctima moverse siquiera un poco. Cualquier movimiento, incluso respirar, hacía que los clavos penetraran aún más. La hemorragia era constante y deliberada, suficiente para debilitar, pero no para matar rápidamente. Registros de Nuremberg de 1536 mencionan ladrones que confesaban en cuestión de minutos. Otros resistían más tiempo, desmayándose una y otra vez por la pérdida de sangre. En algunos interrogatorios, los torturadores la combinaban con azotes en los pies o marcas al rojo para maximizar el sufrimiento. No era simplemente una silla, era un trono construido para la agonía. Ahora, en el número 5, el bozal de hierro. Usado en toda Europa entre los siglos XVI y XVIII, el bozal de hierro fue diseñado para convertir el acto de respirar en una forma de tortura. Era una placa o pinza metálica introducida profundamente en la boca, inmovilizando la lengua mientras un borde afilado raspaba el paladar o incluso la garganta. Las víctimas eran sujetadas con bandas de hierro alrededor de la cabeza, a veces fijadas a una pared o a un poste de madera. Cada mínimo movimiento de la mandíbula, incluso un intento de respirar, frotaba la carne en carne viva. Las hemorragias eran frecuentes y, en los casos más graves, la lengua se inflamaba tanto que bloqueaba por completo las vías respiratorias. Seguía entonces una muerte lenta por asfixia. En la década de 1720, en Sajonia, los ladrones eran obligados a desfilar por los pueblos, con el bozal puesto, babeando sangre mientras la multitud se burlaba de ellos. Los inquisidores también lo usaban durante interrogatorios, sabiendo que la mezcla de dolor y la imposibilidad de hablar quebraba la resistencia con rapidez. El bozal de hierro no solo silenciaba voces, destruía el espíritu. Ahora, en el número 4, el manto del borracho. En la Inglaterra del siglo XVII, la embriaguez pública no solo se multaba, se convertía en una humillación inolvidable. El manto del borracho era literalmente un barril de cerveza con agujeros recortados para la cabeza y los brazos. Los infractores eran empujados dentro, el madero maloliente apretándose contra su torso, mientras eran paseados por el pueblo, mientras los niños les lanzaban barro y piedras. Registros de Newcastle en 1655 mencionan a decenas castigados así, algunos obligados a caminar durante horas hasta desplomarse. En invierno, el barril húmedo se congelaba contra la piel, causando sabañones. En regiones más cálidas como España o partes de Italia, el hedor de cerveza rancia, sudor y desechos humanos dentro del barril hacía que las víctimas vomitaran, atrapadas en sus propios vapores. A veces la marcha humillante era solo el comienzo. Algunos infractores eran encerrados en el barril durante días, incapaces de tumbarse y obligados a dormir de pie. Lo que empezaba siendo ridículo podía terminar en deshidratación o incluso muerte. Era la humillación convertida en arma, y funcionaba. Ahora, en el número 3, el rascador español. No era una herramienta agrícola, era un instrumento de muerte disfrazado de uno. El rascador español, también llamado garra de gato, parecía un rastrillo de hierro con 3 o 4 garras curvas. Las víctimas eran encadenadas a muros o a postes de azotes, y la garra se arrastraba sobre la piel desnuda, desgarrando músculos y tendones. Registros de la Inquisición española del siglo XVI muestran su uso contra herejes, ladrones y rebeldes. A menudo las garras se calentaban al rojo vivo, marcando la carne mientras la arrancaban. La tortura no se limitaba a la espalda. Los verdugos pasaban la garra por el rostro, el pecho y las extremidades, dejando a veces el hueso al descubierto.
Los supervivientes eran prácticamente inexistentes. Incluso aquellos que sobrevivían a la pérdida de sangre solían morir por infección. En algunos casos, el cuerpo era literalmente destrozado durante horas, pieza por pieza, ante la mirada de una multitud. No estaba pensada como ejecución rápida. El rascador español existía para desmantelar a una persona ante testigos. En el número 2, la rueda quebrantahuesos. También conocida como la rueda de Catalina, esta ejecución medieval no consistía solo en matar a alguien. Buscaba destruir el cuerpo humano ante un público. Utilizada por toda Europa entre los siglos XIII y XVIII, las víctimas eran atadas a una gran rueda de madera, con los miembros extendidos. El verdugo utilizaba una barra de hierro para destrozar los huesos, empezando por las piernas y avanzando hacia arriba. Cada golpe rompía un hueso más, a veces 8 o 10 fracturas antes del golpe final. En ciertos casos, la víctima quedaba con vida tras la primera ronda, con los miembros rotos entrelazados en los radios de la rueda y alzada en lo alto de un poste. Los cronistas describen ejecuciones que duraban horas o incluso días, con espectadores apostando por cuánto aguantaría el condenado. La rueda se convirtió en un símbolo de castigo divino. Santos y criminales por igual aparecían representados en ella en el arte medieval. Era más que una ejecución. Era un espectáculo público de agonía, destinado a ser recordado durante generaciones. Y finalmente, en el número 1, el escafismo. Si el infierno tuviera sala de espera, el escafismo sería ese lugar. Originado en la antigua Persia pero mencionado en textos medievales, este método atrapaba a la víctima entre dos barcas vaciadas o tablones ahuecados, dejando solo la cabeza, las manos y los pies expuestos. Los verdugos obligaban al condenado a ingerir leche y miel hasta provocar diarrea severa, y luego untaban la piel expuesta con miel para atraer insectos. Inmóvil y atado, el prisionero era dejado a flote en un estanque o pantano. Moscas, avispas y hormigas devoraban el cuerpo, depositando huevos en las heridas abiertas. Fuentes antiguas, como relatos de enemigos del rey Artajerjes II, afirmaban que la muerte podía tardar entre 7 y 14 días, mientras la carne se descomponía viva bajo el sol abrasador y los insectos. Se decía que el hedor se percibía a kilómetros. No era solo una ejecución, era la aniquilación. Cada hora arrancaba dignidad, cordura y vida, convirtiendo el escafismo en uno de los castigos más lentos y repugnantes jamás registrados. Gracias por aventurarte en los rincones más oscuros de la historia. Si quieres más relatos verdaderos y sobrecogedores del pasado, dale a me gusta, suscríbete y mira nuestro próximo vídeo. Porque la Edad Media fue solo el comienzo de la crueldad humana.